Pues espera mucho ya, no, o sea, se está llenando de agua ya. Me voy con Manolo, que es el único que sabe. Bien, bien, vamos. A ver, no me voy a complicar. Eso es, Quique, eso es. Cuidado. Aquí tengo un partidazo. Y siempre me puede salir igual. Que los viernes también. Ellos duermen y mañana. Ya, pero que decir que lo del... Es verdad que no. El domingo era un rival, más o menos, tío. Pero es una escuela animada ni nada de eso, tío. Que juego de gana. De hecho, igual, tío. Pero viendo que todo el rato como que ni pa, ni pa, ni pa. Y aquí se está viendo un poquito de posición. Que es viernes. Que siempre no vas a ver. Claro, tío. Es que luego queremos que sean los mejores siempre y no puede ser. No puede ser. Son humanos, tío. Y además niños. Y además juegan con los pies, ¿no? Con lo cual a veces pues... Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Pasa a nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos el día siempre recto, ¿no? ¿Sabes? Si nos quieran perrear ellos, no nos dan el día. Sí. Ahora este me está yendo de corregando. Sí, va bien. Para atrás. Tiene más animación. Ellos, pero Al Granada, ¿no? El Muy Granada. atentos, vamos. pero yo creo que el Levante va delante de ellos. Pero tú te crees que el Granada ya no lo de la Real, porque la Real es un equipo... No, eso sí, pero sé que van los últimos. Ahí sexto, séptimo, octavo... Mira, la patada ya se ha levantado para sacar la falta. Lo que pasa es que lleva ahora Ahora, una los racha. manos al Celta, o suban a España, que este año... Claro, cuando empiezan mal, eso sí. Sí, vale. Empiezan mal. Cuando diga que era ni café. Una vuelta que es una vuelta y Luego lo llevaré. que si esa primera vuelta va. Si hay dos partidos más, igual hasta... No, y que la primera vuelta la haces así. Tenemos que hacer la segunda vuelta motivado, ¿sabes? La segunda vuelta, además, no son igual que las primeras. Ni para bien, ni para bien, ni para No. Oye, ¿sabes? ¿estás en casa? Porque ya juega contra Mira, ellos, mira ya... San José el año Ellos pasado. ya te vigilan, Ya me conocen también. tú a ellos también. San José el año pasado no había perdido ningún partido la primera vuelta. Una vuelta y un empate. Sí, el de Ángel, Empató, luego perdió, luego no se sabe, ya se le juntó ahí la duda, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir? La primera vuelta le limpia, tío. Eso me ha pasado el otro lunes. Va a decir tu madre que hace eso. Con el hombre le pierdes un par de ellos y ya igual que no, porque dice que ha O sea, que no le pasa el lunes a las 12 irá el hombre. con el veterano, tío, cuando la guía del... Bien, bien, vamos, la próxima. O sea, ganamos a vosotros 5-3 o 5-4, y el siguiente partido lo vamos a ganar porque lo vamos a empatar. La carrera son justos, pero claro, es... Él se va, vienen a poner, pero ahí vamos toda la liga. Igual si tienes que ganar, ganas. O igual si tienes que ganar, pierdes. Pero como te da igual ya, porque ya eres campeón, pues... Ahora Barcelona y nos pagan la gol. Ese es el partido que tenéis que ganar, conforme iba a la liga, era el partido que tenéis que ganar. Porque ese partido lo Y porque el portero, lo Alejandro Alonso, el peor día. Ya, se oye. Un gol parando. Ya hablamos. Lo único, luego, la ropa por mañana. Hasta lo de ayer no hay Madrid. No, te lo digo porque si de eso, yo a las 11 quiero estar allí porque tu madre quiere siempre ducharse y todo. Ducharse, ya por la mañana ya te llamo. Y eso es una... Ya te llamamos. No hay que equivocarse porque estás pagando. Pero que no estás cobrando.
compras así para grabar? No, Carlota, es que con eso no se graba. No, pero no hay... ¡Ya, Quique! Pero nadie... Lo que son las escuelas, llevan ya Ahí, está mojado. Está lloviendo y ¿qué quieres? ¿Que esté seco? Sí. ¡Vamos, barrio, vamos! ahí. O te coges... No, no, está todo mojado, está lloviendo en todos los lados. Matemáticas. Aquí, ahí y allí está lloviendo. No, en mi casa no llueve. Pues a su casa y siéntate allí. Porque yo no te voy a parar. No, porque si no, no veo el fútbol. Te voy a enseñar a parar, no, te voy a enseñar a rematar. ¿Quieres eso? Y otro día. Bueno, cuando saque este se me acaba la batería. ¿En serio? Está aquí, Diego, está aquí, detenerlo. Pelado, El pelado. pelado, va cargado. Y estuvo 4 partidos nada. Pablo me dijo, va bien. Va bien. ¿El fondo o el entrenador? Están allí por debajo de los árboles, ¿no? Parece. Estará liado en la liga. Tiene un chaval. Un chaval que era poder. Ha hecho daño. Pues lo vi el otro día allí, que iba por la nota. ¿Estás ahí en el San José y tal? Dice, no, que va, lo he dejado el fútbol. Sí, ahora estoy en Ah, pues porque... San José es uno de los equipos. Así era. Llegan los jugadores, juegan un año. Cuando pasan a cadete ya... Algunos porque ya empiezan con el rollo que no, marzo, ya no quieren compromiso, ya no quieren estar con la chica. Y otros porque se... ¡Vamos, Robert, vamos! Hoy no voy, mañana sí que voy, mañana estoy ahí y no puedo. Aníbal no juega, pero va. Venga, Robert, chiqui, vamos. ¡Vamos, Robert! Va, chicos, no estamos. Nosotros porque nos... No estamos, por eso no pasan las cosas, porque no estamos. Caso mío, tío. Bien, chiqui, bien. La verdad que hasta los 30 Aquí que va, Arriba la que villa. no estamos intensos. Estamos jugando por jugar. Qué lástima. Sí, muchas veces pues llegaba a una fila. Llegaba eso, diciendo. Siempre apoyo. Madre mía, mira la que está liando. Pero porque jugaba. Millones. Mira, hombre, Javi ya. Sánchez, Javi Sánchez. Ya lo probaré yo en mi casa. Bueno, Valencia en el Villarreal. Ahora está con el juvenil, luego lleva el juvenil a mixta. Y el juvenil B lo lleva Javi Sánchez. Juega en el Valencia, mixta. Lista, Lo lleva el juvenil A. Javi Sánchez está en el ahí en Canoa. Y Javi Sánchez, Javi Sánchez es de Pollo.
Vamos, Chiqui, vamos. Acaba eso. Ya está. Si había otros que eran mejores, ¿no? Y lo dejaron. Vamos, vamos. Dime. Media hora. Mi amiguete de la isla, Es una merienda porque al final de la carrera. Sabemos todos, tío, que esto luego el mi amiguete de la hípica, ¿no? Lo por la de atrás. Ese es su hijo. Se llama César. Es íntimo de la isla. Todos los martes con su padre. Claro, claro. Todos los martes ahí. Cubre la zona, Chiqui. No te vayas a ningún lado. Es el dueño, se llama el dueño de la hípica. Su hijo, nada. Ya no llueve. ¡Árbitro! Valencia. 16 años, ¿no? Te ganamos. Con la carnada. ¿Sabes de básico, pero eso sí, eso lo tienen más claro que la burbuja. Vuelve al Valencia. Aquí tiene mano. No hubiera sido por eso. Vuelve al Valencia. A la Alboraya. Quedamos en la Alboraya. Liga Nacional. Que sale. Su madre está. No tapo, ¿no? 8 años lo convoca a la selección danesa. Su padre hace. Y este año está en Estados Unidos con su Buena, buena, buena. y este año ya se han rifado 4 universidades. Ya 19 años, ¿no? Dale con ganas, chavales. Se lo puso. Dale, barrio, vamos. Vamos a meterle ganas, Ya veremos. Y hasta ya. Y traca atrás. Los papás traca atrás. O el estar más asociado. Y Nueva York, no es la misma. Y me dijo el y plano dijo, vaya, solo, hijo único, no ha salido de su padre. Sí, claro. Y este año ya, ayer estuve con él, no sé cómo se llama la cosa, y almorcé y todo. ¡Y hay mucho! Le digo a César que mira, llegó ayer. Stanford, la universidad. Vamos, Dani. Harvard, Dale nota, ahí, esa es. Bien. 4 universidades becados. Vamos, venga. Va a estudiar lo que saca. Y cobrando. Dice, mira, una suerte. Ahora, yo el esfuerzo que he hecho con él en Valencia, pero como yo, ya ha compensado a 990. Pero escucha, se estaba moviendo ya, ¿sabes? Infantil del Valencia, no sé qué, ¿sabes? Ya tiene una hostia, ¿no? Nivel, guapo. Tiene una hostia y una moto. Y está 1 año y medio sin jugar a fútbol y el Valencia dice... Y porque es el padre, a la bola de 1 año. Y se sale. Y gana. Que ese año, se sale. Y ese año lo hace más. Y el seleccionador danés lo dio, ¿no? Es que no hay muchos. En un torneo internacional, el Alboraya es un torneo internacional y este es danés. Selección absoluta, ¿no? Lateral derecho. Y sigue convocado, ¿eh? Ahora ya no, porque ya está en Estados Unidos y ya se puede estar. Pero sí, 4 o 5 partidos con la selección absoluta, ¿no? Sin pasar por la casilla de pelota. Pues una suerte. Pues una suerte. Bueno, ya está, tío. Esperamos después de todo esto, ya el menú está ahí. Parece titular. Y van a ser internacional también con la sub-15 de la selección española. Y de repente se quedó en la Sierra de la Muerte. Se va a tomar los pulos. Y porque hace el año siguiente, bueno, si no ya... Y de repente te llega y dice el seleccionador danés, te llama. ¿Eso es ganar a todo y tal? Claro, sí. Y te visitan. El seleccionador danés
y el coordinador de Dinamarca de no sé qué, de ministerio de no sé cuánto, aquí en mi casa. ¿Qué dices? ¿Quién es? Tan alto. Dos rubios ahí. Y al año siguiente, Que no queremos nada. al año siguiente, la selección danesa lo promociona en Estados Unidos. El equipo de Villa, Nueva York, ese New York, no sé qué. Unos estudios, ¡Vamos, Antón! por jugar a fútbol. Como ese, pues, no sé, 6 o 7 más en el fútbol, 6 o 7 en el béisbol, 6 o 7 en el baloncesto, 6 o 7 en patines, 6 o 7 más. Y este es uno de ellos, ¿no? El paro de todos. César. Tira para arriba, Quique, tira para arriba, Quique. Rompe el juego. La ha salido de la espalda de Tomás y su puta vida. Y se va. A la vuelta, digo, entrenaron encantados. Que se va, tío. Y lo han rifado, lo están rifando. ¿Qué años tiene? 18 años. Uno de sus 19 está en la Eso es árbitro, eso es. Puede hasta vivir bien del fútbol. Eso que se va a un equipo profesional, americano. No, que te tiras allí, ahí está jugando. ¡Ey! ¡Espabilamos, espabilamos, nanos! ¡Espabilamos y metemos el cuerpo! Que pagan los No estudios, lo está ¿no? entiendo. Yo no son fuera de esas, vale, también de millones de Macho, euros al año. os tienen que dar, os tienen que dar. Sí, que si no Cabreados. eres futbolista, no, Y eso luego, para meter el por lo cuerpo. menos llevas una buena, ¿sabes? Una buena Suerte, base. ¿no? Mira, ya no sé si ha sido bueno que se pegue la hostia con la moto o no. Y Pero es lo que hay. Es lo que hay. Yo creo que es lo bueno. yo creo que eso, tío, está un poco... No están viendo todo el partido que están nada más metiendo y cogiendo. Y tío, métele tú también esas ganas. Hay chiques que son muy buenos, ¿no? Son muy buenos y los Farinón, Farinón es de mi falla, tío. Pero Farinón no ¿qué iba a jugar? Iba a jugar otro, que no me acuerdo quién es. El otro. Y se mencionó en el calentamiento. Y Farinón estaba en el Consejo de Papa, Italia y todo, ¿no? Y este dijo, le salió, pero no forrado. Y luego al Inter y al Milan. Estuvo en los dos. Estuvo en los dos. No sé si antes... Barrio, cargar un poco, Estuvo en Barrio. los dos. Después cuando Italia estaba la pomada, que Y el Piojo y tal y cual. Berlusconi. La Pirelli, el Inter de Milán, sí era Pirelli. Farinón, 4.000 millones. Que sí, tío. Cuatro Era el elegido. pagaron por Farinón. El elegido no era él. Y va el juego y le sale bien. luego están los superhombres, ¿eh? ¿Viste lo que dio el salto que pegaba? ¿Has visto lo que dio de Ronaldo? Se las mete en la cabeza, ¿no? Central y le saca todo el cuerpo por arriba. Muy buena. Bien, bien, Álvaro, bien. Mete las pelotas en la... Bien, bien, bien. Se va a caer así, ¿no? Porque además se mantiene. Yo creo que se mantiene. Yo creo que se mantiene. Sí, pero si te das cuenta, va en la cabeza del pavo. Si el pavo de mí. Sí, pero el hijo puta Se lo ha currado. es que vas a comer a su casa. Messi ha salido. Pero los Messi que ha han salido. ido... Al igual Messi Toño es sí. Messi sin nada. A mí me pagaban por ficha y por ficha y por gol. ¡Ah, vete el pie! Incluso en empresas. No, pero te digo Por ficha y por gol. Si no, no iba a jugar. Era buena, era buena. Bien, Álvaro, bien. No cobran la abogada, no va a cobrar. Venga, oye, brazo ahí. Otro caso de un amiguete mío. Manolo Guillén. Era 2 años más que yo. El Mestalla ya, convocado ya la pretemporada para la siguiente temporada en verano. Centro al fútbol
no iba este, te lo juro, tío. Este tío es el futuro de la selección española y el partido de la pretemporada, el amistoso, no me acuerdo dónde fue, un amigo que vino. Igual que... Bien, vamos. No una, las dos. Carga, Pablo, carga. Sales el día, el Ferran Torres, el Carlos Torres, sale el día ese y no funciona y ya no, ya hasta más por ya no hay otra Aquí, oportunidad. si no pita, Ya no hay otra oportunidad. no pita. Ya no hay otra oportunidad. Pero que no se te vaya la cabeza. Concentración siempre, ¿eh? Están elegidos así. ¿Vale? Ahora tiene una época buena, tío. Y aparte hay dos tres más por ahí que también están en todo lado de talla. El Jordi Escobar este, el guía, este, tal, están llegando de ahí porque funciona bien, por lo que sea. Sí, o la cantera también tiene que ver de la mejor de Europa, tío. La premio, el mejor premio, o sea, mejor peso de España de esa categoría por algo, tío. Tontería, Despacio, despacio. Viejo tostado. Sí, pero Basi no hay. de la marca Basi no hay, ¿no? claro, porque, claro, el del premio. hace un mes sí que había 40. Ahora Basi Ahora no hay cuñas, tío. Bueno, entero creo. Sí que. Dani, Va fuera, va fuera. Yo me hubiera llevado entero, tío. cógela. Eso es, Nano, eso es. Eso es una de las Ponte la cosas que chaqueta. puede mejorar, porque- Ponte la chaqueta. Bueno, a mí no me da tiempo a controlarlo porque... Chaqueta. Tranquilo. Tápate. ¡Ahora, José! Ya lo quema. Yo compro jamón ahora, ¿no? Yo como jamón ahora siempre. Yo quiero comprar jamón, yo jamón soy de mucho jamón. Todo el día compro jamón, ¿no? Lo compro más barato. Jamón ahí en el banco de la comida. Ya, la verdad que es un coñazo. Lo que pasa es que me gusta, está más bueno ahí. Lo sacas, nano, lo sacas media horita antes del congelador. Yo lo compro en paquetes de 100 gramos y de 200. Si estoy en casa yo solo con la mujer, pues me hago un paquete de 100. Igual sobran dos. ¡Fuerza! ¡Dani, sal! ¡Bien, Dani! Y si hay gente o algo, pues hago un paquete de 100. Bien, Álvaro, bien, muy bien. Puedes sacarlo, media horita, ¿no? Álvaro, muy bien, chiqui. 20 segundos. Pero no del congelador al microondas. Sí, en vez de media hora, que es mejor. Bien, bien. Luego 30 segundos al microondas para que suelte el aceitito. Está bien caliente el frío. Hay veces que lo saco de la nevera que eso de pesado que... Además, Buena, Pablo. meter en la nevera. Buenísima, tío. Los fiambres, no, a no ser que sea mortadela o jamón. Es que no sabe igual. Pero salchichones, chorizo, sobrasadas, eso al tiempo. Y ahora no hace ganar, pero en el verano con el motor oscuro, pues en el sitio de la luz y ya está. Está bueno, pero sí, pero le pierde todo el sabor. El aceite, todo El queso lo sacas 15 minutos antes del seco, ¿no? la grasa El la queso, pierde, ¿no? sacas 15 minutos antes de la nevera y el queso lo cortas. Y vino y saber, y cosas tal. Recién sacado de la nevera, te cortas una loncha y el queso no sabe nada. Nada, tío. Vale, va, volvemos. Yo todo lo sé por lo que me dedico, no soy listo ni nada de eso, lo veo, me dedico a esto, ¿no? Pregunto. Yo voy a un restaurante y veo cómo hacen una paella de pollo y con esto, digo, ¿me echas caldo de pollo? ¿Qué no es pollo? ¿Sale caldo de pollo? ¿Sabes lo que hago yo? Las paellas. 9, ¿quién lo coge? ¿Caldo de 9. pollo? No, yo hago a la paella no le echo caldo. A la cosa blanda y todo eso sí. Pero la paella luego lo que hago, yo hago más caldo de la nevera. Larga, larga. Y me lo dejo en un...
Sé dónde está tu padre, Dani. Que si necesito, el cable está ahí. Se ve el corazón por la boca. Como hacen en los Sufre muchísimo. Ya no lo hago. ¡Buena! Álvaro, voy. Bien, Álvaro, muy bien, bien. Ya con él ahí. ¡Rápido, Dani, rápido! Yo hago luego los arroces a la mesa. Y el ojo. El Y el arroz arroz. ese. Cogen la para allá. Una paleta. No, yo no lo mueves. Da igual. Está bajo palo. O mueves. Una tontería del pote te puede marcar solo. Joder, 5 minutos, claro, 10 minutos. Como ponen un par de veces, es raro. En la paella. Entonces es que no. Claro, ¿cómo puedes una Te pierde el almidón. ¿Cómo ves el ¡Solo! Yo lo frío al igual un poco cuando tengo el caldo. Lo frío un poco. Para la paella no. caldo ya está, tío. Claro, como ya tengo el caldo recién hecho, ¿no? Ni caliente. Pues le echo y me doy cuenta, ¿no? Que haciendo la cosa es mucho más fácil que la paella, porque la paella... No, y lo que pasa es que siempre te vas por la calle y se creen que no tal. Y lo hago Y sobre... luego tienes que ir con más ganas de ganar primero. Porque si tú vas en un tubo de cola, Ya no lo he hecho. primero para... Pero si tengo que echarle un poco, prefiero ir de abajo arriba, porque hoy en día el fuego pues sale igual, hace aire o hace... Pues sale espectacular, ¿no? Ábrele campo. Como no tienen el caldo, no, tú pones 20 minutos al arroz. ¿Cómo ves la? Pero lo he visto también, sí. Yo lo he visto también. Hay grasa y todo. Con la pared, que es la media buena. Sí, no, pero sí que lo mueven. Un poquito le Sí. suelta un poquito, se coge, se está arriba, acá abajo. Que no me al final te has cogido el partido entero. Ah, mira. Me tocará venir a comida y todo mañana. Yo tengo bañador, si quieres traer. Ya está la paella hecha al lado. La mezcla, pero yo Ya, no toda. no, que No toda. También te digo una cosa. El 15, 16 minutos. secreto para mí, uno de los secretos es el aceite. Que esté bien el aceite. O sea, no justo como el aceite, que se le chupa, tío. Y es que luego cuando tú te mancha un poquito el plato, el arroz está mejor, que si está muy seco. ¿Sabes? Tú acabas el plato y está bien manchado, así. El arroz, tío, está espectacular. Yo no tenía miedo al igual de echar aceite. Sí, a mí me pasa igual, pero caminar de paro para hacer las Necesita, cosas. se lo come el aceite bien, ¿sabes? Hablo del local de la esquina, hablo del restaurante donde hacen una cosa. Sí, sí, además eso. Qué bueno, Si lo chuta. ves, no es punto, nano. Qué buena, Pablo, qué buena. Pablo, qué buena. Bien, bien, bien. Muy buena. Yo ve como me mola cocinar, pues pregunto, veo, pregunto. Me entretiene mucho, yo tuve un día por la naturaleza. Y justamente eso Pero eso me relaja porque me preparo, me medito, mi cervecita y voy currando y tal. Yo es que no tengo tiempo entre semana, pero yo los domingos y todo eso sí. Bien, chiqui. La rebanda, sí. Como antes, ahí, y de guanete. ¡Arriba! Pablo. Muy bien, Pablo, muy bien. Muy bien, Pablo. Eso que están eso, las tintes esas de tinta, ya están. Escucha, está el caldo del Mercadona de tinta. Hay tres caldos. Hay uno para paella que yo no lo uso, pero el de arroz a banda y fideuá. Y luego está arroz negro y fideuá.
le echas el tinte. Lo que tienes que tener cuidado con el tinte bueno, es que parece que no... que no mancha, pero mancha. No, que está caldoso cuando se lo quitan. Ah, Pero si no sí, se sí. quema, porque Sí, luego sí. eso baja Claro, y se claro. queda seco. Sí, sí. ¿Sabes? Luego baja, tío. Porque la primera vez que se me quedó un poco por abajo, digo, ostras, no se ha hecho aún. Es que la tinta no se quema, no se... Que no ande la rodilla, que no ande. Que no ande, que no ande. Un golpetazo, ¿eh? Le habrán dado un bocadillo o algo ahí. Bocadillo. Sí. Con queso. Pero con tu maca. Con tu maca. Va con tu maca.